Bienvenidos hermanos a esta transmisión del 31 de mayo del 2020. Le damos gracias a Dios por estar aquí reunidos, porque una vez más tenemos la oportunidad de compartir un poco de la palabra de Dios. También damos gracias a Dios por el tiempo que tuvimos ayer como iglesia, como familia, como persona de poder orar por nuestro país, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por los demás países, por estar orando por diferentes peticiones. Le damos gracias a Dios porque independientemente del tiempo en el que Él decida cumplir estas peticiones, realmente fue un tiempo de fortaleza para cada uno de nosotros. Salimos fortalecidos de cada tiempo de oración y le damos gracias a Él por este tiempo que tuvimos, no solamente local, sino que fue a nivel mundial, fue a nivel de todos los que creemos en Dios, ¿verdad? Damos gracias por esto y voy a dar un tiempo para una oración antes de comenzar y le voy a dar el tiempo a mamá también. Buenas tardes, vamos a orar. Te doy gracias, Padre Celestial, porque eres bueno. Te doy gracias porque tus misericordias, Señor, nos acercan a ti, porque tu fidelidad está con nosotros, Señor, y nos cuidas, nos das esas cosas pequeñas y esas cosas grandes que tenemos, Señor, en nuestras vidas. Te agradezco, Señor, esa oportunidad y ese perdón que das para que podamos estar confiadamente acercándonos a tu trono de gracia, Señor. Gracias por las oportunidades que tú nos has dado de orar juntos, de orar en lo personal, de orar, Señor, también en grupos, que sea, Señor, tu poder el que reine en medio de cada una de esas oraciones, Señor, porque eres tú el que mereces la honra y la gloria, Señor. Eres tú el que tiene la respuesta para las personas que están en enfermedad, para las personas que están en necesidad, Señor. Te doy gracias porque tú les sostienes y tú tienes un propósito, Señor, por el cual también nos das también para poder compartir a las personas que necesitan. Más que nada, Señor, tu palabra, tu perdón, tu salvación, Señor. Y en esta tarde quiero, Señor, que nos ayudes y que podamos disponer nuestros corazones para escuchar tu palabra, para escuchar la bendición que tienes también para esta tarde, para cada uno de nosotros, Señor. Y pido por cada una de las personas que por algún motivo tienen necesidad, que puedan tener la confianza, Señor, de que sabiendo que tú eres el que les respondes en momentos de necesidad, de enfermedad, de espiritualmente, que es lo que más se necesita, que tengamos en cuenta, Señor, que eres tú el que proteges nuestra vida, el que sanas nuestros corazones y nuestra mente, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por esta tarde, Señor. Dirige con tu Santo Espíritu al predicador y te doy gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a dar el tiempo a Agustín con unas alabanzas también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les invito a cantar una alabanza que se titula Mi vida está escondida. Damos gracias a Dios por sus promesas. Sabemos que Dios está en nosotros, pero también damos gracias a Dios porque nuestra vida está en sus manos. Coro 125, Mi vida está escondida. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en quien confío. Mi vida está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Mi vida
está escondida en Él. Mi vida está escondida en Él. Refugio de mi vida es el Señor. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en Él confío. Castillo mío, refugio mío, mi Dios en Él confío. Te invito a cantar otra alabanza, se titula Venid, alabemos, es el número 163. Venid, alabemos. Venid, alabemos, alegres a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos a su presencia con alabanza, alabémosle, pues grande es nuestro Dios. Grande, 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 muy grande es nuestro Dios. Grande, 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 muy grande es nuestro Dios. Grande, muy grande es nuestro Dios. Grande, muy grande es nuestro Dios. Bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a este mensaje, pero antes de iniciar me gustaría pues mandar un saludo especial para Iris, para Chuyito, que no sé si en este momento nos estén viendo, pero la hermana Leti pues les pone el mensaje cuando ella puede o tiene el tiempo para poderlo ver con sus nietos, ¿verdad? Entonces un saludo especial para ellos, Dios les bendiga, esperamos en Dios que estén bien y pues les mando un saludo y también a todos los demás niños que puedan estar viendo la transmisión, un saludo también, gracias a Dios por este momento que tenemos y pues vamos a iniciar. El título de este mensaje se llama Un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Este mensaje se encuentra en Lucas 3 del 1 al 17. Lucas 3 del 1 al 17. Vamos a estar meditando en estos pasajes de Lucas 3 del 1 al 17. ¿Sí? Voy a iniciar leyendo los primeros 6 versículos y así nos vamos a ir después conforme vayamos viendo el mensaje. La palabra de Dios dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Una palabra clave en esta lectura es precisamente el arrepentimiento. ¿Sí? Dios llamó a Juan para preparar este camino,
Juan fue llamado por Dios para predicar el arrepentimiento de perdón de pecados. ¿Sí? Fue llamado a preparar el camino, a preparar los corazones de las personas para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de Juan, sino que él venía compartiendo lo que venía Jesús a hacer, cuál era la misión de nuestro Señor Jesucristo y cuál era lo que iba a hacer por nosotros. ¿Sí? Cuando dice en el versículo 6 que toda carne verá la salvación, es porque la salvación es para todo aquel que crea en Jesucristo y se arrepienta para salvación de su alma. ¿Sí? Aquí Juan da a conocer que no es solamente para el pueblo judío, no es solamente para los que ya tienen una descendencia, más adelante lo vamos a ver, sino para todo aquel que se acerque a Jesucristo y crea que puede Jesucristo salvarlo y limpiar su corazón y transformar su vida y darle la vida eterna. Para todo aquel, por eso dice en el versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Sí? Así como Juan, nosotros también somos llamados a prepararnos. ¿A prepararnos cómo? Primero, pues examinando si en verdad estamos dando frutos nosotros de arrepentimiento. Y dos, compartiendo este mensaje de creer en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados para perdón y salvación de su alma. Esas son las dos cosas que podemos ver nosotros aquí. ¿Sí? ¿Qué es dar frutos de arrepentimiento? ¿Qué es dar un fruto de arrepentimiento? Es una vida transformada, un cambio de actitudes, de forma de vivir, de una forma de pensar. Esta es una muestra de arrepentimiento genuino. Es una forma en que podemos ver cómo realmente hemos sido cambiados y transformados por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios en el versículo número 7 dice de la siguiente manera: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en la expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? En estos otros versículos, Juan le explica a todo aquel que se acercaba la gran necesidad de un arrepentimiento verdadero, de dar frutos de un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Y de qué es lo que ellos tenían que hacer para demostrar ese arrepentimiento verdadero, también ese cambio de vida. Si hacías una cosa, ya no la hagas, ya no extorsiones, ya no calumniéis, les decía a los soldados. Algo tenían que cambiar. Este es el significado de un arrepentimiento verdadero y genuino. ¿Sí? Podemos ver esto en estos versículos, y al final habla de la eternidad. Habla de la eternidad. En el versículo 17 dice: su aventador está en su mano. Un aventador era una herramienta de las personas del campo para poder limpiar el trigo y quedara limpio y separarlo de lo que no servía. ¿Sí? Entonces dice que el trigo lo guardará en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿De qué está hablando? De que separará a los que eligieron, a los que se arrepintieron, dice, y los guardará. ¿Sí?
Eso se refiere a que los que hemos decidido, los que nos hemos arrepentido y hemos aceptado su perdón y estamos con Él, dice que los va a guardar en su granero. Y de lo contrario, lo que no sirve, los que no aceptaron, los que nunca se arrepintieron, dice que serán echados al fuego eterno. Un fuego que nunca se apagará. A eso se refiere, al fuego eterno, al infierno, ¿sí? Y esa es la gran necesidad del llamado al arrepentimiento. En esto termina Juan con estas palabras de estas dos opciones que se tienen, de la eternidad con Dios o del infierno, ¿sí? Un ejemplo, cuando viene una figura importante a nuestro estado, a nuestra ciudad, pues preparamos muchas cosas, ¿no? Nos preparamos, las calles las renovamos, mandan pavimentarlas, hay que pintar por donde va a pasar, hay que dejar todo muy bonito por donde va a venir el personaje importante, ya sea un presidente, ya sea alguien que es muy influyente, ¿sí? Entonces se prepara. La ciudad se prepara, nos preparamos como Estado, nos preparamos como comunidad. Si tales preparativos son necesarios para un simple hombre, pues ¿qué preparativos serían apropiados para la visita del Hijo de Dios, para la visita del Rey? ¿Qué preparativos? ¿Cómo deberíamos nosotros de prepararnos? ¿Cómo preparó Juan el camino también? ¿Sí? Isaías predijo esta predicación de Juan en el versículo 4 y 5, que dice de la siguiente manera, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. ¿Sí? Es un llamado a prepararse, a estar listos para cuando venga el Rey. La preparación es esa que se refiere Isaías, era a la preparación de los corazones de las personas. ¿Sí? Jesús debía de llegar a un pueblo preparado. La misión de Juan fue preparar a ese pueblo mediante el arrepentimiento de sus pecados. ¿Sí? El reconocimiento de que no tenemos la salvación porque seamos hijos de pastor, que seamos hijos de líder o que vayamos todo el tiempo a la iglesia. No por eso se tiene la salvación. Se obtiene gracias a nuestro Señor Jesucristo y al arrepentimiento y a la aceptación de que no podemos ser autosuficientes, de que solamente Jesucristo tiene el poder de perdonar nuestros pecados por el gran sacrificio que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él pagó por todo eso. ¿Sí? Y cabe pues hacer esta pregunta: ¿nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo? ¿Para esta segunda venida de Cristo estamos preparándonos? ¿Y cómo nos estamos preparándonos? ¿Sí? Podríamos prepararnos de muchas maneras, pero Juan lo dice, arrepiéntanse, cambien su manera en que viven, cambiando nuestra manera de vivir y haciendo llegar este mensaje a quien no sabe realmente quién es Jesucristo. Esa es la forma en que debemos actuar, esa es la forma en que nosotros debemos de prepararnos, examinarnos si realmente estamos dando esos frutos de arrepentimiento y compartiendo a la vez este mensaje con otros. Porque hoy en día tenemos conocimiento, o tiene la gente conocimiento de Jesucristo y que de Él da salvación, pero muchas veces se está omitiendo el arrepentimiento. Solamente decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero no les decimos muchas veces que tienen la gran necesidad de arrepentirse de sus pecados, de creer que Jesucristo puede perdonar sus pecados, porque es una parte esencial y fundamental, el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Ese fue el principal motivo por el que Juan fue enviado, para que la gente se diera cuenta de la necesidad del arrepentimiento. ¿Sí? Cristo viene, ¿y viene en qué forma? Para salvar a las personas que crean en Él. Para salvar a las personas que crean en Él. El arrepentimiento es resultado de creer lo que ya habíamos dicho, de creer que Él es todopoderoso,
de creer que en esa cruz Él pagó por mi vida, por cada uno de los pecados que he cometido, y decir, perdón, Señor, discúlpame, te entrego mi vida y sé que tú vas a limpiarme y me vas a transformar. Y en esa transformación es donde está el arrepentimiento, en un cambio de vida, en un cambio de actitud, en un cambio de la forma de hablar. Ese es el arrepentimiento, ¿sí? Y número 2, para llevar a su pueblo, como lo veíamos en el versículo 17, para recoger a su pueblo en su granero, como dice ahí, para llevar a su pueblo a la eternidad con Él, ¿sí? Tenemos que prepararnos para estar en su presencia. Juan señaló la importancia de estar preparados para el juicio que vendrá. Los judíos dependían de su posición como miembros del pueblo de Dios para defenderlos del juicio. Ellos decían, pues somos hijos de Abraham. Entonces, pues ya no es, este mensaje no es para nosotros, ¿sí? En el versículo 7 dice, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Tenemos a Abraham por padre, como diciendo, ya Abraham ya hizo todo el trabajo, nosotros ya no tenemos nada que hacer, entonces ya somos nosotros salvos automáticamente, entonces este mensaje no es para nosotros. Más adelante dice, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dios tiene el poder de cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne que siente y que reconoce y que se humilla para pedir perdón, para arrepentirse. A esto se refiere cuando dice que puede levantar hijos a Abraham de esas piedras. De los corazones más duros, Dios iba a levantar hijos, iba a levantar personas que se arrepintieran. Eso es lo que les trataba de decir. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. ¿Sí? El hacha ya está puesta. No tenemos otros caminos, solamente hay dos caminos: el cielo eterno o el infierno eterno. Hoy que tenemos vida, tenemos ese beneficio, esa bendición de poder arrepentirnos, de poder aprovechar todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en esa cruz. ¿Sí? Los judíos dependían de esto y creían que por haber nacido dentro de la nación de Israel estaban pues protegidos, ¿verdad? Como lo veíamos ahorita. Y Juan corrige esta idea errónea, y les dice que no dependan de Abraham como el antepasado. La salvación no viene de familia y no es algo que se da por herencia. Es algo entre Jesucristo y yo. Es algo entre Jesucristo y tú. ¿Sí? Eso es un momento especial, un momento donde le entregamos y le rendimos nuestra vida a Jesucristo. ¿Sí? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, es lo que les dijo Juan, el verdadero arrepentimiento que nos prepara para disfrutar de la presencia del Rey. Es un arrepentimiento que produce fruto en nuestras vidas, y cuando llegamos a creer en Cristo, el arrepentimiento es parte del proceso. Tenemos que arrepentirnos realmente, en verdad, ¿sí? Y creer en Cristo, y esto producirá un cambio en nuestras vidas. El llamado de Juan, pues podríamos decir que aún se oye. La palabra de Dios es viva, es eficaz, nunca pasa, es para siempre. Es buena, es agradable, es perfecta. ¿Sí? Nunca cambia. Entonces el llamado de Juan, ese llamado al cual fue llamado, vino palabra de Dios, dicen en el versículo número 2 a Juan. Ese llamado está aún. Él nos llama al arrepentimiento, a recibir a Cristo y a bautizarse como señal de arrepentimiento y de fe en Cristo. Recordemos que el Rey ya viene y que debemos estar listos y preparados.
de estas dos maneras: arrepintiéndonos para perdón de nuestros pecados, y número 2, compartiendo este mensaje de arrepentimiento para salvación de los que crean en Jesucristo. ¿Sí? Estas son las dos cosas que podemos ver en este mensaje. Un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Es algo que necesitamos, es algo que se necesita día con día. Damos gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar. ¿Puedes incluir a Eric, hijo de Viri? Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú eres bueno, Señor. Tu voluntad, Señor, es que nosotros podamos llegar al conocimiento de tu palabra, Señor, a reconocer, Señor, que somos pecadores, a reconocer, Señor, que necesitamos cada día de ti, Señor, que necesitamos arrepentirnos, Señor, de verdad, no solamente de la boca para afuera, Señor, o respaldarnos en que tenemos años yendo a la iglesia o que tenemos años haciendo las cosas bien, Señor, sino realmente examinarnos y ver si realmente estamos dando frutos de arrepentimiento, Padre Celestial, para poder disfrutar la eternidad contigo, Señor. Oramos, Padre Celestial, pidiéndote que sea tu mano poderosa la que siga alimentando y fortaleciendo, Señor, nuestras vidas, Señor, para poder compartir este mensaje, Señor, este mensaje de amor, este mensaje, como lo dice Juan, Señor, que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Oro, Padre Celestial, por todas aquellas personas, Señor, que están conociéndote a través de estos momentos difíciles. Oro, Señor, por todas aquellas personas que se están animando, Señor, a acercarse a ti, y que es necesario que conozcan que necesitan arrepentirse, Señor, de sus pecados, arrepentirse de su vida pasada, Señor, y saber y tener la certeza, la fe de que tú, Señor, eres grande y poderoso para amarnos y perdonarnos, Señor, y darnos una nueva vida en ti, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en este momento también, Padre Celestial, por el hijo de Bill, Señor, por Eric. No sabemos, Señor, la situación que estén pasando, pero te pido, Señor, que tú, que todo lo ves, Señor, que tú eres soberano, Padre Celestial, les ayudes y les fortalezcas, Señor, cual sea su situación, que haya sanidad, si hay enfermedad, Señor, y que haya también palabras de sabiduría y en Viri, Señor, para que ella pueda ser sabia, Señor, en apoyar a su hijo, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que tú nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, de aprender de ella, Señor, y de saber la gran necesidad que tenemos de estar preparados, Señor, porque no tenemos garantizado el día de mañana, Señor. Necesitamos estar listos, Señor, para tu venida, estar preparados, Padre Celestial. Y qué mejor forma, Señor, de estar en comunión contigo, de estar sabiendo que tú siempre estás a la puerta, Señor, llamando para arrepentimiento, Señor, para perdón, para perdonarnos, Señor. Tú estás ahí, Señor, en ese trono de gracia, Señor, para darnos un abrazo, Padre Celestial, y recibirnos, Señor. Oro, Padre Celestial, en esta tarde, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, voy a dar el tiempo a Agustín para otras alabanzas. Bien, seguimos cantando. Vamos a cantar el coro 37. El coro 37 se titula Dios me cambió y habla de precisamente de que cuando existe el arrepentimiento y el perdón, existe un cambio en las vidas de las personas. Coro 37, Dios me cambió. Tuve amigos que me dejaron, pues no soy el mismo que antes de. Ellos dicen quienes se cambiaron, ya no eres el mismo, ya no eres igual. Fue Dios quien me cambió, me transformó. Mi vida amarga,
ya no eres igual, porque ya no te diviertes, porque ya no gozas de tu juventud. Fue Dios quien me cambió, me transformó mi vida amarga. En Dios yo encontré la felicidad que yo buscaba. Cantamos un coro más, el coro 82, se titula Siempre Contigo. Y habla que podemos aplicarlo con el mensaje que el tener arrepentimiento y perdón de Dios es una victoria, es una bendición. Sabemos que el perdón fue lograda en la cruz del Calvario. Coro 82, Siempre Contigo. Quiero caminar siempre contigo y tomarte fuerte de la mano y sentir tu fortaleza en mí. Cristo, se encuentra toda fuerza de victoria, porque santo nombre de Jesús me liberó, porque Cristo mi carga es